regresan oscuros antes del alba. Sus bicicletas cimbran en retazos de sombras que se agolpan en las curvas del camino. Vuelven de la mar los pescadores furtivos. No hablan. Fuman los últimos alientos de sus cigarros que arden como fuegos de estie. Van con sus peces muertos hacia la ciudad que aún duerme. Son 4 bultos los pescadores que avanzan sobre la tierra. En el cielo hay estrellas que poseen nombres antiguos, pero ellos son hombres simples que ensartarán a los peces por los ojos con recios alambres y nunca mirarán a las estrellas. Los pescadores furtivos, sus bicicletas y peces, se hacen sombras esquivas en la indiferencia del espacio. Algo parecido al día se anuncia. La literatura es el arte que utiliza como instrumento la palabra. Es el producto de esta intención estética que pretende estilizar el lenguaje en persecución de fines estéticos. Hoy contamos en nuestro programa con la presencia de un prestigioso escritor de nuestra ciudad de Nuevitas. Sea bienvenido entonces al breve espacio de nuestros artistas, Eliezer Barreto. Eliezer, conocemos de su amplia trayectoria, así como de sus publicaciones. ¿Se considera usted artista, creador o ambos? Yo me considero ambos, porque yo creo que un artista es un creador, y un creador es un artista, aunque sea un creador de arte popular, porque en el arte popular encontramos manifestaciones excelentes de creación artística, en Cuba y fuera de Cuba. Por ejemplo, en mismo Brasil, la llamada literatura de cordel es una literatura que se hace en el norte, en el nordeste de Brasil. Una literatura popular, una literatura que comienza a finales del siglo XIX y que hoy se ha imbricado en la cultura brasileña. Así en Cuba también, por ejemplo, tenemos los repentistas. Un repentista no es alguien que haya estudiado en una universidad ni ha publicado un libro, y sin embargo hace arte, es un creador, es un artista y hace arte popular. Por lo tanto, yo creo que artista y creador es sinónimo. ¿Crees en el oficio de artista o crees en la inspiración? Bueno, mira, te voy a responder con una frase de un escritor que estuvo muy ligado a Cuba. La frase es de Ernest Hemingway. Él dijo que la inspiración me coja escribiendo. Yo, en realidad, no creo mucho en la inspiración. La inspiración para mí es un largo trabajo, un largo oficio que se hace escribiendo todos los días, buscando, leyendo, estudiando. Y la inspiración era algo del romanticismo. Los románticos creían que la inspiración venía, no sé, de un lugar extraterrestre, de un lugar lejano, pero yo no creo en eso. Yo creo sencillamente en el trabajo. Y una obra, para que me salga a mi gusto, o sea, me complazca, tiene que estar escrita varias veces, varias versiones. Por lo tanto, no creo mucho en la inspiración, creo en el trabajo artístico, en el trabajo literario, en el esfuerzo diario, constante, en la obra literaria. Eliezer, a los 20 años, comenzó a escribir narrativa simultaneando con la poesía. De hecho, hizo publicaciones en el periódico Adelante. Conoció personalidades de la cultura tan importantes como Nicolás Guillén, Luis Suárez Díaz. En los años 80 cambia el criterio acerca de la literatura y comienza a sentirse un verdadero escritor. Esto le permite a usted, en la década de los 90, recopilar sus poesías y publicar en el año 2000 su primer libro, La Casa de los Aires, publicado en la editorial Ácana. Ya en el 2004 lanza su segundo libro, Vendedor de Espejos, que le abre las puertas al Casa de las Américas, donde resulta finalista. En este mismo año obtuvo el premio Emilia Bernal con esta obra. Pero en el año 2008 publica su tercer libro, Isla sobre aguas profundas. Eliezer, ¿se considera un escritor capaz de sumergirse en cualquier manifestación de la literatura? Mira, yo he trabajado 2 manifestaciones de la literatura fundamentalmente, la poesía y la prosa. En prosa he escrito
cuentos, inclusive en el primer encuentro nacional de talleres literarios, yo fui segundo premio nacional de cuento. Ese cuento apareció publicado en la revista Revolución y Cultura en 1976. Y la poesía, pues, la fui publicando en un tabloide que tenía el periódico Adelante. Semanalmente aparecían trabajos míos. También trabajé la reseña cultural. O sea, he trabajado la prosa y la poesía. Claramente, la poesía me ha dado más satisfacciones que la prosa. Pero en este momento estoy trabajando la prosa y en este momento estoy concursando en el Premio Internacional Juan Rulfo con un relato que se llama Quetzalcóatl y trabajo una novela que se llama, lo voy a decir el título, que es un título provisional, pero se llama La Habana Inmersa. Es una novela que trata sobre la emigración que se ha sostenido durante más de 12 años de las provincias orientales hacia La Habana. Bueno, Eliezer, yo le invito a leer uno de sus poemas, precisamente de este volumen, Isla sobre Aguas Profundas, que fue su última publicación. He escogido en mi poemario Isla sobre Aguas Profundas, un poema que se llama Tras pies, tras manos, tras palabras. Es un poema que plantea la creación artística, el sentimiento que siente el creador frente a esa cosa que a veces se dice horrible, que es la página en blanco, cuando uno sabe qué va a escribir en ella, y es el enfrentamiento del escritor con en ese momento, o sea, en ese momento de creación, es el momento de la creación. Han quedado en los libros mis huellas, mi saliva, mi ansiedad nocturna. He alimentado legiones de polillas, Paracelso carcomido. Las tragedias de Sófocles, un trigal donde se alimentan los comedores de papel. Ah, literatura, miedo sordo a la sordera de la hoja en blanco, tras pies, tras manos, tras palabras. Hay en la vida Vallejo también apolillado, páginas sueltas. Ezra Pound más esquizofrénico en mi librero que durante sus locas alocuciones radiales. ¿Qué trazo han dejado en mis pupilas esas hormigas de tinta que nos clavan su aguijón? Siempre vuelve el deseo de abandonar, siempre regresa la angustia de continuar. Dioses del Olimpo levantan a Jorge Amado de su polvo y lo hacen vivir como personaje infinito de una novela infinita. Cavilaciones nocturnas de un escribidor, ni oficial ni oficioso. ¿Quién nombró las cosas? Libros piramidales, miriadas de exultaciones, de quejumbres, de interjecciones punzantes, modificadas por hombres y mujeres que torcieron el destino. Pobres dioses olímpicos, no podrán apolillar esta palabra mía que nunca será escrita. Volver, como el tango gime, a la sordera de la página en blanco, cierro el libro y me coloco de frente. Eliezer vivió épocas de fuertes movimientos literarios, manteniendo siempre a la defensa de la cultura e identidad nacional a partir de la literatura. ¿Cuáles fueron los matices más significativos que caracterizaron esta etapa? Esta etapa de los años 80 se caracterizó por una, podemos decir, una explosión hacia temas que no se habían tratado durante la década de los 60 y los 70. Sabemos que Zenel Paz gana el premio Juan Rulfo con El bosque, el lobo y el hombre nuevo, tema que trata sobre el tema del homosexualismo en Cuba. Ese tema, podemos decir, tabú en la literatura cubana de los 60 y los 70, que se ocupó más bien del periodo heroico de la Revolución Cubana. En la literatura se preserva el patrimonio histórico cultural de una nación. Eliezer, a partir de su visión como escritor, ¿cómo ve el movimiento literario contemporáneo en Nuevitas? Yo te voy a responder con una frase de Alfonso Reyes, el sabio mexicano, que dijo que el sostén de la cultura era la lengua. O sea, el sostén de la tradición cultural de una región o de un país era la lengua. O sea, que no creo que sea Cenicienta, pero sí creo que está relegada a un segundo, a un tercer plano, de la importancia que debe tener para una región, para un país, la literatura, como sostén de la memoria cultural, sostén
de la imagen de un país, porque la imagen de un país no es solamente la música, no es solamente la danza, sino es también la literatura que preserva precisamente la memoria de esa danza y de esa música. Tanto es así que el movimiento literario en Nuevita está atomizado, o sea, cada uno por su lado, y tratando de crear, pero de crear un poco a la sombra, un poco oculto, un poco cada uno haciendo lo que puede. Así no creo que podamos verdaderamente lograr planos mayores en la cultura nuevitera, en la literatura nuevitera. ¿Cómo siente Eliezer Barreto el reconocimiento del pueblo nuevitero hacia su obra? Claro, y mi obra, a pesar de que siempre he logrado, que siempre me he propuesto de lograr un plano universal en mi obra, está, por supuesto, mis vivencias, mis recuerdos, mis experiencias de nuestro medio. Y lo he plasmado así en mi obra, en mi literatura, en mis libros. Muchos libros míos pues, eran desconocidos, inclusive por mis vecinos, que ahora es que se han enterado mucho más de que yo soy un escritor, de que soy un creador. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está.